¿Quieres importar tus planos CAD a Revit de manera eficiente para comenzar tu modelo BIM? En este video te compartiré los mejores tips para evitar errores comunes y optimizar tu flujo de trabajo. ¡Vamos a ello! Lo primero que haremos es separar las plantas por piso en un archivo CAD independiente, llamando al comando wblock. Configuraremos las unidades en metros, seleccionaremos la primera planta y Enter. Guardaremos el archivo en una carpeta dándole un nombre. En este caso ya los tengo separados. En este archivo tengo la planta del piso 1. Para importarlo a Revit tendremos que limpiar este archivo detalles que no son útiles, como por ejemplo el de las cotas. Dejaremos las rejillas para referenciar el proyecto más adelante. Luego de haber limpiado los elementos que no usaremos en Revit, llamaremos al comando flatten para convertir todas las líneas 3D hacia el plano 2D con cota 0. Seleccionaremos todos los elementos, luego Enter. Nos pregunta si deseamos remover las líneas. Pondremos que no, porque solo los proyectaremos. Enter de nuevo. Vemos que se está ejecutando en todo el área seleccionada. Ahora utilizaremos el comando Overkill. Seleccionaremos todos los elementos. Enter y OK. Con esto hemos eliminado 408 líneas duplicadas y otros 475 segmentos superpuestos. Por último, llamaremos al comando Purge para limpiar los componentes que no están en el dibujo, pero existen en la memoria de este plano. Purge All para limpiar todo el archivo, purgar todos estos ítems. Seguiremos repitiendo hasta que no tengamos nada por limpiar. Con esto también habremos logrado aligerar el peso del archivo. Seguido de esto, ubicaremos un punto base de referencia para cada nivel. Este punto será el que Revit reconocerá en su origen de coordenadas. Elegiremos la intersección de estas dos rejillas como el punto base. Luego seleccionaremos todos los elementos para llamar al comando mover. Elegiremos el punto de referencia y lo moveremos al origen 00. Enter. Para centrar la vista del plano en la ventana, utilizaremos los comandos Z, Enter e Enter. Al acercarnos al punto, podemos ver que ya lo tenemos ubicado en el origen 00 del plano XY. Si esto no les sale en esta ubicación, llamamos al comando UCS icon y puede que esté activo en No Origin. Como vemos, se ha movido, por lo que debemos activar el origen. Con todo eso ya tendríamos listo nuestro plano para importarlo desde Revit. Haremos lo mismo con el plano de la segunda planta. Primero eliminando las cotas, ubicando el punto base de referencia que se sitúa en la intersección de los ejes KJ de ambos pisos. Moveremos el punto base del nivel 2 al origen 00. De igual modo, con el comando flatten convertimos toda línea 3D al plano 2D. Con Overkill eliminamos líneas duplicadas y con Purge limpiamos elementos no utilizados en el dibujo. El siguiente paso es abrir Revit y crear un proyecto nuevo. Podríamos utilizar alguna de estas plantillas que trae por defecto Revit. Por ejemplo, esta para trabajar la arquitectura. O si no, podemos trabajar con nuestras propias plantillas, ubicándolos en examinar. Tengo algunas plantillas ya configuradas con los que hice algunos proyectos, así que abriré el de arquitectura. OK, aceptar. Abriremos una vista de sección o alzado para configurar los niveles de nuestro proyecto con la ayuda del plano CAD. Ahora nos ubicaremos en el nivel 1 para vincular el CAD del primer piso. Vamos a la pestaña Insertar y Vincular CAD. Ubicaremos el archivo del piso 1. Activaremos este check
para que solo figure el plano CAD en este nivel. Las unidades lo podemos dejar en autodetectar o si no directamente en metros. En posición lo dejamos como automático, origen a origen, para hacer coincidir el mismo punto base de origen del CAD con el de Revit. Y abrir. Iremos a la vista del segundo nivel y repetiremos el proceso anterior para vincular el CAD del piso 2 con las mismas configuraciones del piso 1. Y abrir. Aquí te voy a regalar algunos tips extras. 1. Bloquea la posición del CAD activando este ping, bloquear. Haz esto para evitar movimientos accidentales del plano mientras modelas. Luego, en este apartado podrás activar o desactivar la selección del archivo CAD. También tienes la opción de configurar la capa de dibujo como primer plano o fondo. 2. Crea vistas de trabajo específicas para cada nivel. Así mantendrás claridad y orden al modelar. 3. Y último, configura rejillas y niveles adecuadamente para mantener el modelo estructurado y fácil de trabajar. Y eso es todo. Ahora tienes todo lo que necesitas para importar planos CAD a Revit y empezar a modelar tu proyecto BIM como un profesional. ¿Tienes algún otro tips que te haya funcionado? Déjalo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido BIM. No